Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta palabra de hoy. Vamos a hacer algunos comentarios porque hoy se ha suspendido la lectura tradicional de la Parashá y la Haftarah, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer algunos comentarios. Vamos a ir al libro de Josué, como ya les había dicho, en el capítulo 3, porque esta lectura está fragmentada. Y esto es muy curioso, ¿no? Vamos a ver. Resulta que, pues desde tiempo antiguo, antes de que se dividiese la Torá en capítulos, en versículos y todo indica que esta programación de la lectura de cada Shabbat obedecía a un criterio superior o distinto al del mero objetivo de terminar la lectura del Pentateuco o de los profetas. Ya se han podido dar cuenta cómo en los profetas, por ejemplo, leemos Isaías un día, leemos Jeremías otro día. O sea que esta lectura o este orden obedece más bien a la naturaleza del tiempo, de las fechas, más que a un orden como tal. Eso es lo que yo quiero que entendamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy que estamos celebrando Pesach, Shalom a todos los hermanos allí que se están conectando. Hoy que estamos celebrando, conmemorando Pesach y Matzot, y valga hacer la aclaración que una cosa, como le explicaba esta mañana a unos hermanos, una cosa es que el 14 de Aviv o Nisan sea Pesach, y como mostraba en el 14 de Aviv, que es el sacrificio de Pesach, no es Shabbat. El 14 de Aviv no es Shabbat. Ustedes van a Éxodo 23, a Levítico 23:4, y se dan cuenta que ahí dice: en el día 14 del mes hará el sacrificio de Pesach para el Señor. Punto. Y en el día 15, entonces comerás panes no leudados durante 7 días y ninguna obra harás. Ahí es donde se puede ver la diferencia entre el 14 y el 15. Además, en Éxodo 12, por ejemplo, dice: y lo degollará toda la congregación de la Asamblea de Israel entre las 2 tardes, y lo comerán aquella noche. ¿Cuál noche? Hombre, la del 15, ¿no? Se sobreentiende. Junto con panes, matzot y hierbas amargas. ¿Ok? Por eso es que entonces cuando los discípulos vienen a donde Mashiach y le preguntan: ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesach? Ojo, en el verbo para que comas. Ellos están pensando en qué día, en el 14 o en el 15. 15, porque el 15 que se come. ¿Ya? Entonces, cuando ellos están programando, hay que tener en cuenta que Jerusalén para esa época se duplicaba la población. ¿Ok? Se duplicaba, pasaba de 80.000 promedio a 180.000. No cabía un alma allí en esa ciudad para esa época. Así que ellos, con un día de anticipación, van a buscar lugar, porque eso después desaparecía. Así que ellos ni por allí tenían idea de lo que iba a pasar. Ellos están tratando de ubicar un lugar, limpiar la levadura, dejarlo listo, y para comer Pesach en el 15. Eso está pasando ¿qué día? El 14 aproximadamente, el día 13, final para 14. ¿Ok? Para 14. Le preguntan al final del 13: oye, ¿dónde quieres que preparemos para que comas? Ese comer es el 15. Nunca fue el 14. ¿Ok? Claro. Cuando llega el día 14, que él se sienta con los 12, él no se sienta a comer Pesach. ¿Me explico? Él se sienta a comer con ellos. No se sienta a comer Pesach. Pesach se come al 15. ¿Por qué? Porque empezando el día 14, habían varias actividades que se podían empezar a hacer en el 14. ¿Qué se hacía? Por ejemplo, vamos a hacer una lista de chequeo. Unos empezaban a limpiar la levadura. Limpiar levadura. Otros, pues simplemente preparaban la casa, ¿verdad? Preparaban el sitio, limpiaban trastes, todo lo demás, etc. Eso pasaba esa noche. Y otros, como es el caso de Mashiach, como yo le expliqué hace poco por el Facebook, otros, como en el caso de Mashiach, dado esto, hacían lo que se llamaba la Hajaná, o otros hacían la Ciudad Mitzvah. La Ciudad Mitzvah
era una cena que tenía cualquier cantidad de motivaciones dirigidas por un maestro. Así que si un maestro tenía a sus discípulos y él les quería celebrar haber terminado de aprender algo, los iba como a graduar respecto de cierto mandamiento, entonces decía, vamos a hacer una Seudat Mitzvah antes de Pesach, antes de comer Pesach, ¿ok? Esa Seudat Mitzvah es la cena que él va a tener con ellos allí, es la Hajaná, ¿ok? Entonces, ya hay que entender que está en el día 14 en el que el cordero es degollado, porque ese dato también lo da Lucas. Y si llegado el día en el que el cordero tenía que ser degollado, o sea que es de noche, en ese mismo 14, casi unas 12 horas después, o casi más de 15 horas después, iba a estar degollado el cordero. Ellos ya desde la noche están allí sentados, ¿listo? Cuando se reúnen en la Hajaná, que yo le enseñé el año pasado, o para que ampliemos la Seudat Mitzvah, porque estuve investigando y me di cuenta porque se podía también llamar así, él lo que hace es reproducir para ellos lo que iba a pasar al día siguiente en el Seder, ¿ok? Pero él no está comiendo Pascua, imposible que la comiera porque ni siquiera el cordero se había degollado. Y además estaba prohibido que el cordero se degollase empezando el 14. Entre las dos tardes. Es entre las dos tardes, es decir, casi 12 a la vuelta y 6 más y 9, casi 21 horas. Casi 21 horas después era que se iba a degollar el cordero. Pongamos de 20. Era que iba a iniciar el proceso de degollar el cordero. Así, ahora arrancaba la devoción. entre las dos tardes significa la hora de la minjá. La minjá se podía radicar entre la 1:30 de la tarde y las 4 de la tarde. Ese rango. Ese periodo es el que se llama entre las dos tardes. Después de la hora del mediodía y antes de la hora en que el sol empieza a caer. Eso es lo que se llama la cuña de entre las dos tardes. Haciendo aquí un disco, la minjá tiene este espacio más o menos así. Ese es el tiempo del ofrecimiento de la minjá. Y de hecho eso es lo que dura el servicio del minjá en la tarde. Tú te pones a buscar en el Sidur, por ejemplo, ya medieval, ¿a qué hora se eleva la oración de la minjá? Es de 1:30 a 4 aproximadamente, no más allá de 4, y no antes de 1:30. Y además recuerden lo dicho, eran 180.000 corderos, 18.000 corderos, perdón, que se iban a degollar, porque acuérdense que eran 180.000 personas, y como comen 10, pues hay que degollar 18.000 animales. Eso era pase cuchillo y cambies de turno que yo te reemplazo y pasa cuchillo. Eran 18.000. No se podían degollar en las casas porque ya estaba el templo. Y por eso el relato del Evangelio es preciso cuando dice que pasada la noche, Yehoshua de la cena, lo terminan en la madrugada, como lo dije ayer, terminan la Hajaná en la madrugada, salen al Monte de los Olivos. Del 15. Del 14. La madrugada 14. Claro, la madrugada del 14 que va avanzando, ¿no? Empezó en la noche del 14, a las 12 de la noche del 14 lo capturan, sale con los discípulos, pasa la madrugada y cuando lo van a capturar y llega al patio dice que ya cantaba el gallo. Hace poco hice una explicación sobre este tema del gallo porque hay algunos que tratan de explicar que no era el gallo y hasta se tratan como de burlar un poco de eso. Pero hay que respetar la textualidad en griego. Si en griego dice que era un gallo, es un gallo. Lo que pasa es que en tiempos de la Mishnah había un rumor que había un señor que se llamaba Gavini, que tenía la voz tan fuerte que se le oía a 30 kilómetros la voz. O sea, no exageraciones talmúdicas, ¿no? Pero para indicar que tenía una voz muy fuerte. Y que él, a esa hora, cuando dice que cantaba el gallo, decían que él era el que salía a despertar a toda la guardia para iniciar el proceso de la organización en el templo. Entonces había un debate en la Mishnah si era un gallo o era la voz de Gavini. Pero resulta que no fue ningún Gavini. El Gavini vivió mucho más tarde y no pudo haber vivido en la época de Jesús. Así que ya por ese lado históricamente también se deja claro eso. Pero ¿a qué voy? Dice la Mishnah, por ejemplo, en el Tratado de Pesajim,
que no cantaba el gallo si no estaba lleno el patio del templo lleno de israelitas. O sea, el gallo no cantaba antes, sino que ya cuando el gallo quería cantar ya había gente, y de hecho eso lo dice el Evangelio. Miren que cuando él está allí capturado, viene la negación de Pedro, ¿se acuerdan? Él le dice, oye, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Ya había israelitas en el templo cogiendo turno, porque la fila y la organización era muy grande. Además, que en el templo había unos dispositivos, justamente unos maderos dispuestos allí, aunque limitados, en los que las personas que llegaban con tiempo podían acceder a despellejar el cordero allí en un madero, y se llevaban el cordero desvestido para la casa. Imagínate. Entonces tú veías que degollaban el cordero, lo colgaban en el madero y lo desvestían. ¿Ya? Y eso tú lo veías a diario, o sea, digamos en el momento, ¿no? En todo el día veías cómo desvestían el cordero degollado y todo lo demás. Entonces cuando ya van a capturar, y Pedro lo ha negado, es 14, todavía es 14, ya ha pasado la Hajaná con los discípulos, la Sudat Mitzvah, ya tuvo lugar. No pudo haber comido Pesaj antes, y de hecho no se podía comer Pesaj. ¿Ok? Así que son los discípulos los que introducen la cláusula donde quieres que preparen para que comas. No quiere decir que Jesús fuera a comer Pesaj. Entonces cuando llega... Pero ellos estaban pensando en Pesaj. Claro, ellos estaban pensando en Para que coman, estaban pensando en Pesaj. Es correcto, en el 15. El 15. Solo que ellos no se esperaban esa sorpresa. ¿Ya? Ellos no se lo esperaban. Entonces, cuando ya lo capturan, pues amanece, es 14 todavía, lo llevan al juicio, empieza a cargar el madero, llegan las 3 de la tarde. En este momento, cuando están degollando los corderos, él está siendo muerto allá en el madero. El 14. En el 14. O sea que prácticamente él cenó fue en el 13. Se entra en el 14, al inicio del 14. El 6, más tarde era. Al 14, al inicio del 14, Claro, al inicio. 20 horas antes. Claro, él cenó cuando empezaba el día 14. Cuando empezaba dura el la día. madrugada. Lo cogen en el Monte de los Olivos. Claro, Le hacen el juicio. Claro. Y antes que finalice el 14 lo cuelgan. es correcto. Pero como la cena era el 15, Es la correcto. gente tuvo tiempo de ir a ver el espectáculo y venir a comer. Es correcto. Aquí voy a hacer la línea roja en el tiempo de la hora que pasó. Él inicia en la noche, pasa todo el proceso en la madrugada, amanece, da la vuelta y justo aquí ya está muriendo en esta línea acá. ¿Me explico? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, empieza el 14 la cena, Ajá. pasa toda la noche, sale al monte de los olivos aquí en este punto, Noche. en la noche, claro, amanece, aquí es capturado, lo niega a las 4 de la mañana más o menos Pedro, amanece, empieza a llevar el madero aquí, a las 9 De la mañana, ajá, el 14. a las 12 comienza a exclamar del día, y a las 3 de la tarde muere, es 14. Hora novena dice la palabra. Claro, la hora novena. Hora tercera, hora sexta, hora novena. Cuando él es bajado y es sepultado aquí en este punto, y casi 1 hora y media después, en este pedacito de aquí, ya está empezando el 15. Claro. Ya está empezando el Que 15. es cuando verdaderamente se hacía la cena. Que es de cuando panes sin aquí levadura. se come Pesaj. Se come Pesaj. No se podía comer antes. Se come Pesaj el 15. Y luego sepultan antes del 15. Y él lo sepultan antes del 15, aquí rayando ya. Dice ahí que se apresuró el día. O sea que comimos bien porque comimos al empezar este día. Claro, perfecto, es que así se tiene que comer. Es que así se tiene que comer. ¿Ok? Iba a decir Pero algo. eso no era Pesaj, lo que estaba Lo que él comió con los discípulos, no. Era una Hajaná o Sudat Mitzvah. Seudat Mitzvah significa. Cena por mandamiento. Así, ¿Dónde está literalmente. ese mandamiento? No es un mandamiento de la Torá. Es una costumbre que había en Israel de llamarle Sudat Mitzvah. Por ejemplo, como en la mañana iban a ayunar, porque resulta que en el periodo de luz, desde que amanecía hasta empezar a degollar los corderos, muchas comunidades judías hacían lo que se llama el Ta'anit Bechorot, que es el ayuno de los primogénitos. Ta'anit Bechorot. Resulta que pues para aguantar el ayuno la gente comía
una ciudad mitzvah en la noche, antes de que empezara el ayuno en la mañana. ¿Ya? Eso era el 14. Esto era el 14, el Tanit Bejorot es el 14. Eso era el ayuno. Claro. Entonces la gente comía en la noche del 14 para tener aguante el ayuno y ya empezar aquí a partir del degollamiento de los corderos, empezar pues a comer un poco antes de que llegase el día como tal. ¿Ya? Por eso inclusive el apóstol Pablo decía a los corintios, oye, coman en sus casas, por si acaso alguno ha hecho ayuno, ya, fíjate tú, coman en sus casas para que cuando vengan a la cena no vengan ansiando la comida, no vengan como mirando ese plato así, ya a lo lejos, como que huele a comida. O sea que en el 14 efectivamente no ocurre, sino simplemente El degollamiento de los del corderos nada más. y ya, y Ya. la búsqueda de la levadura y la destrucción de la levadura. Yo enseñé aquí el año pasado, hace 2 años, que a las 12 del día era la fecha límite, según el Talmud, para eliminar toda la levadura. Y justamente aquí a las 12 es cuando el cielo se oscurece, ¿ya? Y Mashiach empieza a clamar. Justo cuando aquí se está destruyendo la levadura, a las 12 del día del 14, es cuando él empieza a clamar. Hubo tinieblas hasta la hora novena. Y cuando se estudia el tiempo de la mitad, Eso es cuando él muere. Eso es cuando él muere acá. Por eso el judaísmo dice que es imposible que Mashiach fuese Mashiach, porque nadie iba a morir un día de Pesaj. Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo iba a morir si ellos le echaron la carga a los romanos? Ey, ahí te enteramos eso, de nosotros nada que ver. Pero eso es pura mentira de ellos. Eso es como cuando dice que un Sanedrín que haya derramado sangre en 70 años, un Sanedrín sanguinario, como si nunca hubieran sacado la muerte a nadie. ¿Ya? Eso lo dice el Talmud después. Pero en la época sabemos que era una mafia, ¿no? Lo que había allí. Entonces, es importante que entendamos que cuando él dice, ¿verdad? Vamos a cenar y todo lo demás. Oye, ¿cuánto he deseado comer este Pesaj? Claro. Pero no es que esté comiendo Pesaj ahí con ellos. En Lucas, porque dice, ¿cuánto he deseado? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj? Pero no lo voy a comer más, sino el reino de mi Padre. Eso además te dice la continuidad de la fiesta. Pero el hecho de que Mashiach haya dicho comer este Pesaj no es que él esté comiendo Pesaj ahí. Da la impresión, pero no. Así es. Porque es imposible que lo estuviera comiendo. Es un subjuntivo ahí. Hombre, simplemente está diciendo hubiera querido estar con ustedes al día siguiente. Pero les tengo que explicar lo que está pasando aquí. Porque esto que están viendo es lo que van a ver mañana y lo que de ahí en adelante van a entender. Otro aspecto que he señalado es que justamente no se puede venir a tomar como una cena instituida aparte, como si el Mesías estuviese ordenando una nueva cena, porque entonces resulta que estaría cambiando la Torah también. O por lo menos si era una cena no se puede decir que era la Pascua, sino otra cosa. Entonces tendríamos que decir, no sé, Ciudad Zecher Korban HaMashiach, la cena por el recordatorio del Korban de Mashiach. Teníamos que ponerle otro nombre, pero no es necesario. Sabemos que simplemente él no podía estar al día siguiente, porque cuando iniciara el 15, donde se comía de verdad Pesaj, ya él iba a estar muerto, estar sepultado. ¿Ok? Él iba a estar sepultado ya, aquí, a la vuelta del día. 24 horas después que se reunió con los discípulos, él iba a estar sepultado. Así de simple. ¿Ya? Entonces, lo que hace él, como vimos en el relato del Evangelio, es tomar el orden, que como vimos ayer, y explicar el énfasis donde estuvo, como lo vimos ayer, después de la cena. Todo el relato del Evangelio, si los pones en paralelo, te vas a dar cuenta que todos hacen el énfasis es después de la cena. Después de haber comido, después de haber cenado, tomó pan, lo partió y lo dio. Y así mismo tomó la copa. ¿Ya? Pero ya antes ha habido una cena. Y antes de la cena ha habido otra copa que él menciona en Lucas. En Lucas es donde se mencionan las 2 copas. Una antes de comer y otra después de comer. También mencionan el himno, también mencionan lo de mojar el pan, como vimos ayer en la práctica. Eso solamente tiene sentido si lo ves desde la óptica de un seder previo, que Exacto. es una hajana. Esa es la palabra, previo. Un seder previo. O sea que nunca él hizo
cena de Pesaj. Nunca, no la pudo haber hecho. Bueno, la pregunta, ¿Sí? tengo una pregunta. Si esa jajaná era tan idéntica a un ceder de Pesaj. No idéntica. En la época tenía un diferencial radical y era que no tenía el cordero, por ejemplo. No lo tenía. Pero por eso, entonces la única diferencia sería el cordero. No, ahora vas a ver otra diferencia que... Me gustaría saber cómo era esa Ahora vas a ver. o esa Seudá Mitzvah. Mira la diferencia entre un ceder, sí, fácil. Y de hecho alguien puso un vídeo de este señor Daniel Hernández, mal llamado Dan Ben Abraham. Y resulta que Dan Ben Abraham, queriendo reforzar y decir que Jesús sí comió Pesaj, comete un error garrafal. Y él dice, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las familias? Ahí dice el relato que se reunió Yehoshua solo con los 12. No había mujeres, ni niños, ni nada. ¿Ok? Porque como es una cena del maestro con sus discípulos, no tiene que haber mujeres allí. Eso se lo explicaba una hermana esta mañana también. Y esa es otra pista fundamental. Estaba él con los 12. Ahí no había mujeres, no había familia. ¿Qué dije yo ayer? ¿Y qué dice la Torá? Que para comer Pesaj se reunían por familias. Estaba toda la familia, mujeres, niños, todos ahí. Y si yo no alcanzaba a comerme todo, invitaba a mi vecino más cercano. Y por eso ayer estábamos sentados en grupos de ¿a cuánto? De 10. Porque es una asamblea de 10. Y por eso hay mujeres y por eso hay niños. Aquí, esto es una gran diferenciación. En una ciudad mitzvah es una cena privada en la que solo está el maestro con sus discípulos. No es un ceder. ¿Cuáles son los elementos de una cena? En una ciudad mitzvah no estaba estipulado. ¿Por qué? Porque es una cena que él va a implementar allí. O sea, si esa cena, si hubiera habido otra familia, otra cena, o sería con otros maestros. Es correcto. Solamente no el pueblo. Es correcto. Eran los maestros que pudieron estar unidos. Solamente él con sus discípulos. Eso es un gran diferencial de lo que es la ciudad mitzvah. Ah, claro, con razón a uno, ahora sí entiendo, hermano. Es que a uno le enseñan toda la vida como si lo hubiese hecho. Pesaj, el Pesaj, ceder. claro. Por eso, o sea, Entonces lo que hizo fue una ajaná en cumplimiento Ajá. de un mandato. De un mandato o algo que él iba a explicar. Ya le iba a explicar ahí. Es correcto. Y ahí es donde se toma la copa la redención. Es correcto. Entonces él lo que hace es tomar los elementos del ceder de una manera muy particular, porque no es que eso fuese costumbre en Israel. Yo no pudiera demostrar eso. No, que es que en Israel había así que todo el mundo hacía eso. No, eso no lo hacía todo el mundo. es que la existencia es porque regular, a veces los escritores o comentaristas tratan de forzar, ¿ya me entiendes? Esta jajaná. Sí. Yo pienso que no sería llamar ni sede de Pesaj. No, es que no es un ceder, es una jajaná. Por eso, pero Sí. siempre, antes oía que era un sede de Por Pesaj, eso. que ahora estemos corrigiendo. Correcto. Sí, por eso una ciudad mitzvah. Todos Sí. creíamos que era un sede, ¿no? Pero es que yo desde el año antes pasado he aplicado. Desde el año antes pasado, con todo porque no habíamos Bueno, terminado. ya yo lo vengo oyendo, de pronto ya lo primero es lo que está todavía De ahí. pronto. Bueno, pero entonces cuando haya que corregir una cosa que antes lo digo como consejo, Sí. alguna cosa que tengamos que corregir, Sí, que sí. antes estábamos equivocados y ahora sí, porque sí. vino más luz o Claro. entendimiento, es bueno que se diga corrijo. Claro, sí. Había dicho esto, ahora esto es esto. Esto es una Claro, porque la jajaná gente sigue, la primera información es regular la que que marca el paso. tú lo puedes decir en pero todavía hay que quitar. Mira cuánto nos cuesta quitar. Póngase una línea meridiana que separe todo lo que usted ha escuchado. Por eso digo, porque es que me preocupa, porque hay hermanos que comparten los vídeos de este señor, por ejemplo, Daniel Hernández, que él, como dices tú, él fue el primero que dio toda esta línea, este discurso como tal, pero él, yo pienso que fue muy apresurado también, como le sigue pasando a muchos hoy. ¿Ya? Que de repente entonces así tomamos y echa para adelante. Hombre, tú tienes que como que revisar. Y después para quitarse chino. Y después para quitarlo no es fácil. Entonces por eso estoy diciendo, contradicción con lo que él dice, y otros de pronto dirán que era el ceder, no puede ser el ceder. O sea, tiene restricciones muy claras bíblicas
Y por eso repito, hace 2 años yo empecé a decirlo. El año pasado, ahí está el vídeo, y se llama así, Hajaná de Pesach. Está publicado del año pasado y el antepasado. Así que aquí está publicado, Hajaná o Seudat Mitzvah. Que él tome en este espacio que existía, porque esto sí existía, que no tenía una reglamentación es otra cosa. Y que él haya tomado elementos del Seder para explicar lo que iba a ser de ahora en adelante, eso es otra cosa. ¿Ok? Pero no, yo no voy a inventar ahora, no, es que todo el mundo en Israel hacía una hajaná igualita. Es que no todo el mundo podía, además. Porque eso nada más era el maestro con los discípulos. Así que no todo el mundo podía hacer una hajaná. Otros hacían una cena cualquiera, otra preparación, o no hacían nada. Y punto. ¿Ok? Eso era privado del maestro con los discípulos. Y lo más importante es que incorporó en esa hajana elementos del seder. Claro. Por eso creemos que es un seder. Aunque sí sabíamos que comió el 14. Claro, Yo sé pero que- no se debería llamar seder. Es más, yo estuve repasando los textos donde enseñábamos que efectivamente ese no fue el 14 y no el 15. Sí, claro. Pero lo que diferencia es la denominación conceptual. Y la caracterización, Y la caracterización. para que no se nos tilde. No, eso no de- tiene sentido, porque si en el momento que lo están crucificando o cuando lo están bajando faltaba 3 horas. unos minutos. 3 horas aquí para empezar. No, digo cuando lo bajaron. Faltaba media hora, 1 hora, póngale. Cuando lo bajaron para enterrarlo y correr a la casa a comer el pesha, o sea, no tiene sentido decir que él comió eso. Claro, obvio, ¿Ya me explico? así es. O sea, yo no sé el que está diciendo eso, dónde está. Por eso, ¿Qué lógica está porque diciendo se eso? trata de seguir a veces y no se observa la minucia, los detalles del Evangelio. O a veces, y esto es lo que me parece más grave, a veces se subestima lo que está escrito, como si el Evangelio estuviera equivocado y pese más la tradición judía que lo que está escrito allí. No, Ok. entonces tendríamos que decir que pesa más esto, este relato Por sobre de la todo. Hajaná, Claro. como un sede de pesa, se está interpretando como pesa. Se está interpretando, pero Se no está es así. interpretando como pesa, pero resulta que el relato te dice que él lo costuran esa noche, Claro. lo llevan allá y después que lo crucifican es que corren a... Entonces no pudo haber comido. No Entonces, pudo ¿qué fue haber. lo que la pregunta sería? ¿Qué fue lo ¿Qué que comió comió? allá? Es correcto. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, aquí está. ¿O será que él se adelantó a la Pascua? No se puede haber adelantado, estaría violando un mandamiento. No tendría ni sentido. ¿Me explico? Y por eso insisto que es otro detalle allí milimétrico el hecho de que estuviera él con los 12. No se sentó más nadie allí. ¿Ok? En un seder normal entran mujeres, niños y todo. Y se sentó él con los 12. Eso era de privado. Esa explicación tan hermosa como la hemos visto hoy no se detalla del texto del Evangelio en Lucas, que es el que más explica. Ujú. Por eso los discípulos dicen, ¿dónde quieres que cenemos? No. Pensando el 15, ¿verdad? No, es que, ojo, hay que prestar atención a la textualidad. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas? Ah, ok, preparemos. Preparemos para que comas. La palabra hajaná en hebreo significa preparación. Viene de jejin, mejin. Ani mejin café, yo preparo café. ¿Ok? Ani mejin esta ciudad, yo preparo la cena. Hajaná es un sustantivo. Hajaná es sustantivo y fil del verbo jejin. Jejin, mejin, najón. Todo eso tiene que ver ahí. ¿Ok? Entonces la hajaná es como la fijación. Es decir, este cuarto va a quedar así, intacto, para cuando vayamos a comer Pesaj. ¿Ya? No se puede modificar, nadie puede meter harina aquí, nadie puede meter sucio, nada. Y cuando él se sienta con los 12 allí, esa noche de Hajaná, lo que hace es desplegar para ellos elementos del Seder para explicarles lo que iba a suceder allí. ¿Ok? Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuándo se come Pesaj? Pesaj se come el 15, eso no tiene discusión. Hoy. Claro, A ver. ya ayer como ayer. Ayer. No, hoy porque no sé si... Ayer. Hoy es el 15 de hebreo. Hoy es el 15 de febrero. Al inicio del 15 de Correcto, febrero. Al inicio del 15 que está por finalizar. Llegamos al 14 y dice. Es correcto, nos tomó el 15 ahí. Claro. A ver, quería añadir, de pronto es lógico, tiene todo el sentido de que debido a que él no podía estar en Pesach, Claro. porque en ese momento él iba a estar crucificado.
pues él tenía que anticiparse de alguna manera con una jajaná. Claro. Ya me explico. Y con algunos elementos de esa jajaná, Claro. lo básico que él quería coger de Es esa correcto. jajaná, Así es. pienso yo, era el pan y el vino. Me parece que en toda una preparación de esa, una jajaná, una saudá, Sí. no debería de faltar el pan. Es correcto. Ya me Y explico. que Y debía el ya vino, ser. Es por lo correcto. general nosotros en Shabbat se hace también. Es correcto. Nos falta el pan y el vino. Claro. Entonces yo pienso que cuando él tomó, estaba con ellos reunidos en esa jana, Claro. porque haber tomado esos dos elementos Es que estaban en la correcto, mesa, fundamental. básicas, no necesitaba que hierbas amargas, sí. porque es que a veces se quiere Claro. forzar de esa jana que había sí, también sí. hierbas Es amargas. correcto. Entonces lo que yo quiero que, por favor, no esforcemos a decir Sí, cosas sí, que sí, no sí. estaban en la Sí, jana. sí. Ya ven, lo que podemos ver por el Evangelio, que habían dos elementos fundamentales que están en sede de pesa, que Claro. era el pan y Claro. el vino. Así ¿Ya me es. explico? Sí. Entonces eso es lo Y esencial. la comida. Bueno, La comida. pero lo esencial, Sí, lo que el sí. Señor quería tomar para decir que cada vez que tú partas el pan En el ceder. en el ceder, lógicamente, Correcto. en el ceder, tú estás la muerte del Señor la vas a anunciar. Claro, ¿Ya me así- explico? así es. Y con la copa, la redención. Claro. Pero Sí. no digamos que la jajaná tenía No, hierbas no. amargas, tenía sal, tenía No. dulce, porque eso es Bueno. lo que siempre se había dicho, Daniel Hernández había Sí, dicho sí, antes, sí. o todos los mesiánicos Sí. anteriores venían enseñando. Es que Por eso es yo el te error. decía, pero hoy entendemos que no era un sede de pesa, No, sino una jajaná. Claro, ¿Ya me así explico? es. Así es, que hace 2 años lo vengo insistiendo. Por eso hay que rebobinar y decirlo y volverlo a decir. Otra cosa que hay que aclarar, y por eso, mire, cuando yo empecé a aclarar este tema y a tocarlo, yo siempre he insistido y lo dije con los hermanos que son testigos, esta mañana hablé con ellos, los de España. Y decía, mira, yo le he dicho aquí varias veces a los hermanos cristianos, hombre, empiece reuniéndose el día que Dios dijo. Empecemos por la fecha. Yo le puse el ejemplo de qué harían los judíos en Alemania nazi, por ejemplo. ¿Qué se iban a hacer ellos si no tienen ni para comer? Imagínate tú que estás, con todo respeto, ¿no?, en Venezuela. ¿Qué se vas a hacer allá si no tienes a veces ni para comer? Pero eso no va a impedir que te reúnas el día. Vamos a orar el día que es y vamos a orar aquí por lo menos, ¿no?, a comerle palabra. Pero empiece reuniéndose. Luego, como dice el hermano Orlando, si luego la comunidad dice, bueno, sí tenemos aquí para hacer por lo menos pan y vino, que sea pan no leudado Claro. y que sea vino. Que nadie está diciendo que tiene que ser un César completo. Es correcto, Ojo, es eso es algo correcto. importante, no imponerlo, Es correcto. porque se puede volver prácticamente Obvio. una tradición Claro. por encima del mandamiento. Claro, por eso le he dicho, y pues es importante hacer ese esquema, ¿verdad?, evolutivo. Empezar con fecha. Si te da la posibilidad, que sea por lo menos pan no leudado y vino. Listo. Que no se ponga a inventar que no pudo ser vino, sino, no, vino. ¿Cuál es el problema? Vino. No hay vino, jugo de uva. Está bien. Listo. Luego, como nosotros estamos aprovechando toda la pedagogía que ya existía en la época y que la Torá sí ordena comer hierbas amargas, por ejemplo. Eso ¿Ok? sí. La Torá lo ordena, entonces incorporamos. Sabemos que el Mesías mojó el pan en algo después, ya implícitamente se entiende que hay un dulce. Que hay un himno, sí, también unos himnos. Y ya vamos nosotros, a medida que vayamos creciendo, vamos incorporando cosas, pero que nunca un hermano piense que si no lo hace todo así, está mal. ¿Me explico? Que no piense nadie que si no metió, o sea, lo que sí tiene que meter hierbas amargas, sí. Sí, porque es que se ha dicho, yo me repito, acuerdo, ¿verdad? Gary, tú sabes muy bien que yo me acuerdo que Sí, está sí. mal. Ese ceder no es así. Sí. Ese ceder no es así. Sí, Entonces, pues lógico, que de pronto por ignorancia no sabe y no lo está haciendo Claro. como el que dice que debe ser. Claro. Pues, ¿será que me lo recibe el Señor o no? No, eso sí. Claro. ¿Me explico? Bien. Cuando los israelitas salieron de Egipto y se lograron presas, ¿qué elementos usaron? Nada más había el cordero en ese entonces, panes no leudados, matzá y hierbas amargas. No había ni siquiera bebida. ¿Ya? Y ese debe ser, si ya ahora quitamos el cordero, ¿qué queda? Pan no leudado y hierbas amargas. Y le estamos agregando el vino que la tradición agregó. Pero ya porque el Señor lo tomó Pero, para es cortar. correcto. Y que el Señor
nos lo está homologando y lo ha hecho incorporar en el Ceder. Como para representar ese cordero que iba a quedar ausente. Claro, el No hay cuerpo y el sacrificio, el cuerpo y el sacrificio. sacrificio. Dígame. Es que, hermano, con todo respeto y para los que escuchan el vídeo, hay que ir a la literatura del texto para entender. En Lucas 22, y lo releo varias veces, Ujú. Lucas 22, del 7 en adelante, si usted me permite, un minutico, Claro. lo voy a leer. Claro. Lucas 22. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Correcto. Fíjate tú. Eso, si Mira. tú lo lees así, es incoherente. Pero allá voy, gracias, hermano. Si tú lo lees así, es incoherente. Entonces, la literatura, Lucas 22, 7, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya ahí es incoherente, porque desconoce Levítico 23 y Éxodo 12. Claro. Y lo que vamos a ver hoy en Josué. En Josué dice que ellos se cortaron un montón el prepucio, ¿cierto? Se celebraron Pascua, viene panes sin levadura y cesó el maná de la Claro, Pascua. así es. Eso es la lectura de Josué. Claro. Entonces, al verlo con Lucas, ya entendemos cómo así que llegó el día de los panes sin levadura, el redactor, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Primer error. O sea, primera incongruencia. Depende de Claro. cómo se lee. Sí, sí. 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. En el 9 dice: ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: ven aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, allí preparada. Fueron pues, sellaron como les había dicho y prepararon la Pascua. De ese relato, de Lucas 22, 7 al 13, pareciera que es totalmente distinto a lo que hemos aprendido por la literatura textual Sí, sí, sí. que en castellano se Claro, y encuentra. de hecho que la traducción está un poco desajustada porque es primero con relación. Si tú lees inclusive en otro evangelio, en Mateo y en Marcos, también dice el primer día de panes sin levadura en el que debía ser sacrificado el cordero. Eso es un error. Claro. Pero es que así no dice, sino con relación a. ¿Ok? Con relación al Pesaj, Claro. al matzot, a los panes no dudados, con relación a. Es importante entenderlo, ¿no? Entonces, estamos viendo que la palabra clave que utiliza siempre en todo el evangelio es preparar. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas? La preparación no implica que esa noche iban a comer Pesaj. Pero ellos dicen peso. Por eso, para comer, ¿dónde he de comer en el futuro? No hay inmediatamente. Es que hay que comprender la distancia que hay entre la preparación y la ingesta de Pesaj. ¿Ok? Hay una distancia enorme, 24 horas de diferencia. Una cosa es la preparación y otra cosa es la comida. Y si a eso le agregamos que la tradición en la que hemos crecido confunde, y discúlpame, discúlpeme la palabra, hace como una mezcolanza toda maluca ahí, Sí. nunca logramos entender que la Hajana fue lo que celebró hizo Mashiach. Claro. Entonces, si además de ese texto, quienes nos enseñaron no tienen la agudeza, la delicadeza de investigar para enseñarnos, Claro. obviamente venimos con un error. Sí, garrafal. se sigue el desbarajuste ahí Sí, como la y contradicción. nos cuesta entender eso. Sí, hermano, y luego Carlos. Bueno, a mí no me gusta ser tan, ¿cómo te diría yo? Legalista, Ajá. casarme con una idea. Hay que ir más allá del Ajá. escenario de las cosas que nos muestra el Evangelio. Claro. El hecho de que parece, porque el relato parece que te dijera, ¿dónde? Sí. Mira lo que dice el 7. Y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar Ajá. a Pascua. ¿Ya ven? Entonces pareciera que estuvieran hablando de la fiesta. Oye, escuche, vamos por partes para que vayamos dando claros los argumentos. Miren que aquí lo puse a que se hacía el 14, limpiar la levadura. Sí, allá voy. O sea, Entonces el 14 ya es pan sin levadura como tal, aunque no se come todavía, porque se come el 15. por eso, Pero ya es día de limpiar levadura. sí, lo que te quiero decir,
No es que no estoy diciendo textualmente que ese día era Claro, Pesach. es correcto. No está Ya el bien. contexto te viene diciendo para preparar. Para Él comer. entra a la casa de un señor y pregunta, dile dónde Para comer. para En comer. un futuro X. Lo que yo quiero decir es posible, ya era una preparación, lo que estaban preparando, Ujú. ya estaban preparándose para específicamente Comer, Pesach. es correcto. Para el Ya me ceder explico. acá, exacto. Para el ceder, Sí, se sí. estaban preparando. Más que para una jaja. Sí, sí, para una jajaná O una algo, segunda segunda mishpah. claro. Más para una segunda mishpah, Sí, se sí. estaba preparando para Pesach. Sí, es que eso es lo Oye, que ellos nada tenían en tiene de mente. raro, nada tiene de raro que faltaban podría 24 decir, horas. 24 horas. Y tú sabes todo lo que implica preparar un Sí, set de sí. pesas, ¿sí? Claro, el sí, sí. tiempo y todo, que ellos anticipadamente el Señor haya preparado esa mesa con ella antes que ella la comiera con el cordero. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí. Yo Lo tampoco que le pasa estoy es- diciendo no, no. de que no haya podido haber el dulce y no haya podido haber No, otra sí, yo cosa te ahí. entiendo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces nada es raro. ¿Por qué no pudo haber enseñado si era una Seudá Mishpah que le iba a enseñar de pronto algo nuevo a ellos? Sí, sí, claro. ¿Por qué no lo... Ay, Lo que pon pasa- aquí esto, pon sí, aquí esto. Pero de es hoy. justamente es para tener la denominación correcta y que no se confunda que era un ceder. Ya, eso Ah, es no, todo. no, lógico. Eso es todo, ya. Y para explicarle por qué nada más estaba él con los 12 allí. Por eso. Era para eso. Ok, perfecto, así es. Además de las razones que pusiste ahorita, también podemos tener en cuenta el principio de la familia. Por lo menos otras Pascuas anteriores, Pedro tiene familia, los Ujú. apóstoles tienen familia. Es posible que esta sea la única Pascua donde el Señor citó a los 12. Pero puede ser otras Pascuas anteriores que cada quien estaba con su familia normalmente como... Es que por eso insisto, hermano, es que yo creo que por eso es importante que, como dije ahorita, trazar una línea diferencial. No le llamemos Pascua, ni cena de Pascua, ni estas cosas. ¿Ok? Porque es que luego nos vamos a confundir. Él no podía estar comiendo pesas, simplemente. Esto era un ceder, una comida especial privada de ellos, como dice el hermano, que ya le pudieron haber estado todos los elementos dispuestos allí, y él los manda a pedir, tráeme acá que voy a explicar algo aquí, y punto, ya. Mañana o el próximo año, cuando hagan el ceder, háganlo en la fecha normal, entendiendo lo que hoy les expliqué. Eso es todo. Eso es todo. Eso no tiene... O sea, ¿por Pero- qué no pudo ser así? Que el maestro Claro. diga, ven acá, cógeme aquí, trae aquí, vamos a comer aquí. Sin que eso sea, Sin que eso sea el ceder de pesas. Es correcto, eso es todo. Eso no tiene ¿Está nada claro? raro, eso no tiene discusión. Está claro, ¿no? Dígame. Cuando se come el 15, no logro observar nítidamente que el Pesach diga que se come 15. Claro, es que mira en Éxodo 12, en A eso voy yo. Ya Éxodo 12, tengo mira. claro a Hananá y la Por eso, Creo pero que los testigos de Jehová la celebran 14, no sé por Ajá, qué ellos por la eso, celebran por la 15. misma diciendo que- cosa, ¿no? Porque ellos creen que fue al inicio y no es así. A ver, por ejemplo, tú en Éxodo Ahí 12, lo estoy y leyendo. en el versículo 4 que les dije, mira lo que dice a continuación, vamos a leer desde el 6. 12:6. Sí. Y será para ustedes en vigilia hasta el día 14 del mes este. Eso es los 12:6. Sí, 12:6. Y lo degollarán a él toda la congregación por asambleas de Israel entre las dos tardes. Allá Levítico te dice que eso es el 14. Claro. Ojo, aquí te dice, lo degollarán entre las dos tardes. Ahora dice el 7, y tomarán de la sangre y lo pondrán sobre los dos postes mezuzot y el mashkov, que es el dintel de arriba de las casas, donde lo comerán. Mira, dice el 8, y comerán la carne esta noche. Aquella noche. O Aquella. esa noche. Ya es 15. 15. Claro. O sea que el cordero se mata el 14. O sea, la gente cree que él lo como que se hubiese adelantado. No se puede adelantar. Es que aquí dice, y comerán la carne esta noche, asada al fuego, matzot y hierbas amargas lo comerán. Matzot y hierbas amargas lo comieron. La noche, ¿cuál noche? Después de haberlo degollado.
Es lógico, ¿no? Habiendo vencido el 15, el 14. Habiendo perdón. pasado el Ok, 14. listo, ya. Entonces hay que reentender en contexto que como el día arranca la puesta del sol, Claro. ok, Ya. esa es la clave. Tú degollas al cordero y 3 horas o 2 horas después ya lo estabas Y esa comiendo. noche, ¿cuál noche? La del Que día- sigue. El que sigue, correctamente. La noche inmediata, que ya es 15. Que ya es 15. Y que el Levítico 23 te aclara, vamos a leerlo. Sí, aquí está. Vamos a leerlo, Levítico 23 te aclara. Por ejemplo, aquí te pone en el versículo. En el 6. ya- En el 6. Perdón. 23, 6. Sí, en el 6. Y en el día 15 de este mes es Hag HaMatzot. ¿Sí ves? Y en el día 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes Matzot. sin levadura. Claro que ese es el problema, claro, los testigos van a creer que la Pascua es 14 y el 15 es que es otra cosa. Es otra cosa. Nada. Y no, pero es que está comenzando con Son fecha, dos cosas. está arrancando los panes sin levadura. Correcto. Cuando aquí se acaba el cordero degollado, que lo has pelado y lo has asado, dice que lo vas a comer con matzot, pero ¿cuándo empiezan los matzot? Aquí en el 15. El 15. O sea que se come juntamente. Junto con. El cordero de Pesaj es una solapa, una grapa entre el 14 y el 15. Arrancar con la semana de. Claro, de matzot. Esto es una grapa que se hace. Claro, o sea, entre el número y Éxodo es más clara la literalidad del día. Total. Y que hay que asumirla no en el contexto occidente, sino en el contexto Correcto. del día bíblico. Es Que el correcto. día empieza la puesta del sol. Claro, entonces la noche lo comerás esta noche, hombre, la que sigue, ¿no? Porque no lo vas a comer antes de haberlo degollado. Claro. ¿Ya? Y si te está diciendo que lo degollas el 14 entre las 2 tardes, la noche que sigue, Entonces ya 15. tendría que, ahora, para que fuera 14 tendría que haberlo matado 13 Es correcto. y comerlo en la noche Es del 14. Y eso no aparece en ninguna parte. Y eso no aparece en ninguna ¿Está claro? Claro. Bueno, ya quedó claro eso, ¿no? Más una pregunta. Diga. Macías no comió la Pascua porque ya él estaba. Sí, entonces, es correcto. podemos decir que esa cita o esa reunión que él tuvo privadamente con sus discípulos le estaba haciendo una pedagogía, pero Correcto. ellos sí comieron la Pascua. Sí, ellos acordándose de- debieron haber comido seguramente. Exactamente. Uno no sabe, ¿no? Porque pronto, por ese día, ese año de conmoción, uno no sabe. Ahí no dice de otra una, cosa. de una forma la reunión que él tuvo con ellos privadamente fue para hacerle esa pedagogía para que ellos se acordaran cada Correcto, vez. excelente, así es. Es que él dijo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿no? Entonces, está claro, eso lo dijo Pablo, y estamos anunciando la muerte, ojo, la muerte. La muerte. No pudo haber sido antes porque no estaba muerto, es la muerte, es al final del día. Al final del 14 que ya te coge el 15 ahí mismito. Es la muerte del Señor la que anuncia. Así que por eso no se puede reunir la gente a celebrar el 14 en la noche cuando empieza el día, porque ahí no ha muerto todavía. Él muere al final del 14. Por lo tanto, ya te corresponde. Es que tienes que guiarte por el calendario Claro, lunar, no te puedes guiar. claro. Está claro, ¿no? Todo eso ocurrió dentro de un tiempo lunar y no de un tiempo Claro, solar. volvemos a lo que hemos dicho aquí, a lo largo de todo este tiempo de estudio, hay que leerlo con las raíces Todo, del todo. primer Esto es siglo una y integración. de la historia, porque si lo seguimos leyendo como occidente, Sí, sí, nunca va a dar. no te va a dar. Esto es una tripa integral que se ha hecho aquí de todo, ¿no? Bíblico del siglo I y lo que ha pasado después. O sea que hoy es miércoles, era miércoles, hoy. Ya hoy era jueves, como tal, porque ya él había muerto ayer. Ah, bueno. Ya hoy es pero- jueves pero- Shabbat. pero lunar es miércoles hoy. No. En aquella época tú te quieres trasladar a la época. Sí, no concuerda Es que acuérdate- este no concuerda con el del primer siglo. No concuerda, porque acuérdense. Ah, que- yo pensé que este año caía. No, Ya. es que hoy es sábado doble. Si No, perdón. él muere el miércoles y tenemos jueves O sea, ya Viernes supone que no estaba. y sábado occidentales. No, Entonces- yo creo que pregunto que si esta fecha cayó como en el primer siglo. No, obvio que no, si lo celebramos ayer, no pudo haber caído. Ah, ya. Entonces, miércoles muere y aquí de miércoles en la noche a jueves en la noche ya empezaba el Seder, el Shabbat, ¿cierto? Aquí empezaba un Shabbat. Vamos a colocar aquí Shabbat. Porque ahí dice, Shabbat. sí, ya del jueves al viernes son el primer día de Hol como tal.
Y ya luego el viernes se metió el Shabbat de la semana, otra vez. Shabbat semanal o Bereshit, ¿cierto? Sí. Ahí está, son 3 días. Él muere aquí en esta franja previa al inicio del Shabbat de la fiesta, del Seder. Shabbatón, ¿verdad? ¿Sí? Shabbatón. El día entre jueves y viernes es Hol y luego el Shabbat, por lo tanto él debió haber resucitado aquí, no domingo. Jorge. Hol significa día normal, día profano. ¿Ok? Fíjense ustedes, muere aquí y tiene que resucitar 3 días y 3 noches acá, no domingo. No domingo en la mañana, no tiene nada que hacer. No domingo en la mañana. No puede ser. Claro, Y como claro, yo le porque- expliqué, porque no hay. como además yo le expliqué en Marcos, en la última clase, número 45, cuando María Magdalena y otros van, todavía no ha salido ni el sol y ya ellos están ahí en el sepulcro. Y luego si él resucitó en la mañana, supuestamente, cuando ya el sol ha salido, ellos debían haberlo visto salir. Pero no, ya ellos estaban ahí y no lo vieron salir porque ya había salido de antes. Además, si hubiera sido domingo en la madrugada, hubiera sido 4 noches. Es correcto, además. Además de eso. Mashiach murió el miércoles en la No sé noche. cómo Sí, creo que- en la tarde. En la tarde, justo porque aquí viene siendo 14 y aquí en esta brecha ya empieza el 15. ¿Ok? De las 6. O sea, las 3. En horas. No. Miércoles 3 de la tarde, de tal manera que el miércoles a las 6 era Shabbat, era 15. Shabbat es Seder. Pasa el Seder, ellas van a preparar especies, dice que descansaron conforme al mandamiento, o sea, Shabbat. Y cuando van el primer día de la semana, muy de mañana, ya no está ahí. Obvio que no tenía que estar. Eso quiere decir que si y nosotros en este año fuéramos a celebrar que Él resucitó, sería el lunes en la Ahora, noche. es correcto, sí, hay que rodar los días, obvio. Lo que pasa es que la cristiandad y el catolicismo hicieron énfasis en su día más que en la fecha. En la fecha. Es que el problema es que ellos fijaron fue el día y no la Y fecha. no la fecha. Y el día equivocado, porque fijaron viernes. Claro, porque tenía que fijarlo miércoles. Es correcto. La muerte tenía que fijarlo miércoles porque él dijo que 3 días estaría Claro, sepultado. y 3 noches. Y 3 noches. No digo 3 días, ahí como que saca tú la cuenta. Sí, sí. 3 días y 3 O noches. sea que la Semana Santa ellos, si la van a festejar, tenía que comenzar miércoles. Claro, claro. Miércoles, Para jueves, terminar ahora, viernes, para y tenía terminar que- hoy. Tenía que terminar sábado, pero ellos se Hoy. han metido que es el domingo a la mañana. Es correcto. Así que es un error gigantesco lo que hay en la cristiandad. Repito, un error gigantesco de todo, Pero ¿no? no tiene un contexto, en última es diferenciarlo del judaísmo. Claro, obvio, ¿no? Sí, porque ellos siguieron el tiempo solar y no el tiempo lunar. Bueno, yo creo Ahí se que pierden, ahí se pierden. el tiempo se nos ha ido, pero estuvo bueno, ¿no? Pero tampoco se ocupe de lo que yo Yo creo que estuvo Hermanos, si bien. alguno quiere repasarlo, hay que buscar la lectura de Marcos, porque eso Sí, lo sí, llevamos sí. bastante durante 2 viernes. Sí, Un claro. Shabbat en la lectura de Marcos y se hizo La énfasis en lección eso. 45 es Claro. aclaratoria sobre eso, ¿no? Ahí está. Y se llama así, el domingo no es el día del Señor, así se llama. Lección 45 de Marcos, el domingo no es el día del Señor. Claro, porque la cristiandad estableció que como supuestamente Jesús resucitó domingo, entonces ese es el día del Señor. Falso, está equivocado, es un error histórico que nunca han revisado. ¿Ya? Así de sencillo, hermano. Esto es matemática, eso no tiene para dónde esquivar. 3 días y 3 noches, cuenta 2 aquí y punto. Y lo otro que les decía la semana pasada es que además hay que estar preparados porque falta todavía que venga un último ataque. Si tú no estás preparado para entender esto así, va a venir alguien y te va a decir, oye, es que cuando dicen que murió Jesús, por esa época no cayó Pascua ni viernes ni miércoles. Y entonces, pero nosotros sí tenemos fecha, ¿cierto? 9 de abril del año 27, cayó miércoles, sin duda alguna. Pero si te vas al 30, al 31, al 33, no vas a encontrarlo nunca. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Ah, que dejaron fue el año 30. No, lo que pasa es que como la gente piensa que Jesús nació en el año 0, pero Jesús no nació en el 0, nació en el -6, ¿ok? En el -6, hay un error en el calendario. Hasta eso. Entonces la gente, pues como dice la tradición que vio 33 años, pues tocaría buscar del 0 al año 33, qué día cayó Pascua esa época, en ese año, y no coincide.
No coincide, entonces tienes que buscar año por año y te vas a dar cuenta que el único año que coincide es el 27. Y esto coincide con que el hecho histórico de que él debió haber nacido en el -6. Por una sencilla razón, de que Herodes estaba vivo. ¿Ya? Y Herodes históricamente se considera que murió en el -4 o -6. Así que estás allí en el rango. ¿Te das cuenta? Si no lo ves así, cualquiera viene y te destroza. La historia dice que Herodes murió en el 6. Sí. Claro, porque él mandó a matar a todos los Herodes judíos. el Grande está testificado, hay fuentes y todo, como sumo el -4. Pero tenía que estar vivo Herodes cuando Jesús nació, porque él es el que ordenó. Bueno, y entonces, ¿en qué momento parten, se empieza a contar -6? Exacto. Entonces, ¿cuál sería el punto de referencia de menos? Para cero, para El empezar a cero. Ajá. el cero, por eso te digo. Pero no hay un hecho histórico. No hay un hecho histórico. Entonces, Es que, ¿cómo ellos hablan de menos? por eso, porque ya es ¿Sabiendo de dónde? porque es una recta numérica normal, ¿no? Tú sabes, en la recta numérica tú tienes un 0, 1, 2, 3 y acá tienes -1, -2, -3. Sí, yo interpreto la pregunta del hermano hablando en el siguiente sentido. ¿Cuál es el acontecimiento para decir hasta aquí arranca cero y hasta el año pasado fue -1? Por eso te digo, porque el que inventó el calendario gregoriano consideró el 0 el nacimiento de Jesús, con base en cálculos con el año de reinado tal, de fulano de tal, pero se equivocó. Jesús no nació en el año 0 que él consideró el punto. Eso es un criterio subjetivo del inventor de él, del gregoriano, de correcto. Entonces, Y ni siquiera gregoriano, creo que es juliano porque gregoriano. Juliano y después hicieron a Así es, vale la pena la aclaración. Y entonces, cuando tú vas a buscar, que dice que Herodes estaba vivo, tú tienes que buscar la fecha de la muerte de Herodes. Porque inclusive Flavio Josefo dice que luego de Herodes vino Arquelao, como dice el Evangelio. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó en el -6. O sea, 6 años antes de lo que este señor dijo. Del punto cero Del punto que él 0. determinó. Claro, entonces esto ya deja de ser 0 Y tiene que y ser se cero. vuelve un año X normal, aquí un año X normal. Toca inventarlo porque Ella se atrás para demostrar que entonces queda -4, -5, -6. -4, -5, -6. Correcto. Y si Correcto. Mashiach nació en el 6 Claro. y el otro murió en el 4, ya Herodes lo vio Claro. cuando había nacido. Claro que Esa sí. es la clave. Claro, total. Esto es pura matemática, hermano. O sea que podríamos decir que estamos en el 2024. No, antes. Ah. Pues está rodando 6 años. Entonces no es 2018, es 2012. De pronto hasta los mayas tenían razón. Claro. Los 6 años menos. Algo que los mayos dicen. Sí, los mayas que en el 2012 se acaba el mundo. Bueno, ojalá sea así. No, pero el calendario maya. Que venga el Mesías. ¿Cuál es el problema, sí o no? El calendario tiene un error y entonces nunca lo inventaron. Pero es decir, vamos allá, tratamos el 24. No, vamos 6 para atrás. O sea, no pensaba en el 0, sino 6 años antes. Ajá. Estamos en el 24. No, 18 menos 6. Menos 6. Tienes que rodar para atrás. Claro. Es como si tienes aquí y retrocedas. Ok. Bueno, a ver, hermano, es que no quiero despedirme por lo menos así haber mencionado lo que era la lectura de hoy, porque vale la pena rescatar algunos elementos. Pero vamos a ser breves, ¿ok? A ver, en Josué capítulo 3, la lectura empezaba entre el 5 al 7, nada más hasta ahí. Entonces dice, dijo Yehoshua al pueblo, ¿verdad? Perdón, vamos a ver sí. Dice, santifíquense porque mañana hará Hashem en medio de ustedes maravillas, dijo Yehoshua en el 5. 5. Y dijo Yehoshua a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y levantaron el arca del pacto y se fueron delante del pueblo. Y dijo Hashem a Yehoshua, en este día comenzaré a engrandecerte en los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Resulta que esto tiene como ocasión de la conquista de Jericó, acuérdense. Y dice nuevamente la tradición, con ocasión de lo que estamos leyendo acá, que la caída de Jericó tuvo lugar para esta época. Dice la misma Haggadah de Pesach que inclusive cuando los ángeles visitaron a Abraham era para esta época, que cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra fue en estos días de panes sin levadura.
De hecho, si vamos un momentico a Génesis rápidamente, vamos al Génesis 19, por allá donde está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Miren lo que pasa aquí. Vamos a buscar en el capítulo 19, en el versículo 3, por ejemplo. Génesis 19:3, ¿qué dice? Vayif Salvan, dice, y porfió con ellos mucho, Beasur Elaf, se apartaron a él, Vayahu al Beitó, y vinieron a su casa. Vayas Lahem, e hizo para ellos un mishte, una comelona, un banquete. ¿Y qué dice? Umatzot afa bayojelu. Coció matzot y ellos comieron. ¿Te das cuenta? Ahí dice que Lot coció matzá, ¿ya? Y ellos comieron. Ahí sale la palabra matzá, clarísimo, ¿cierto? Matzá. Entonces, con base en esa palabra que no se sabe por qué Lot cocinó matzá, obviamente Dios no había dado el mandamiento todavía, pero lo que te pone en perspectiva es que estos eventos en los que el príncipe de este mundo fue juzgado previamente muchas veces, coincide con el gran juicio. Entonces, la destrucción de Sodoma y Gomorra tuvo lugar para Matzot, según se dice. La conquista de Jericó también, ¿ya? Tuvo en ocasión de estos días. Y así sucesivamente, cuando subió Sennacherib, también se dice que ocurrió en los días de panes sin levadura. Y así sucesivamente, ¿ok? Bien. Volvamos entonces a Josué, porque luego de esos dos versículos lo que se trata de mostrar es el paralelismo entre Josué y Moshe. Estaba consultando esta mañana algunos comentarios, ¿no? Uno tiene que ir ampliando el margen, investigar más y más, y me encontré con la interesantísima información que en el mundo judío se había dicho que el nombre de Josué original no era ese. Él tenía un nombre egipcio, y que el nombre Yehoshua era un nombre simbólico. Vaya, interesante, porque entonces Yehoshua luego quedó entramado en toda la literatura, y es entonces Yehoshua símbolo o tipo de Mashiach. Pero fíjate tú, Josué era ¿de qué tribu? Josué era de la tribu de Efraín. De Efraín. Claro, y de hecho lo enterraron al norte en la tribu de Efraín como tal, en un lugar que se llama Ariel, cerca de Ariel, una ciudad que se llama Timnat Serach o Timnat Heres en hebreo. Allá está la población. Vieran en la tumba cómo la tienen toda descuidada. ¿Se llama Osea o vamos? No, Oseas. O sea, él se llamaba Josea allí y luego le pusieron Yehoshua. ¿Ok? Para que quede claro, ¿eh? El nombre original con que él arranca es Hosea. Pero está en el texto. Sí, sale. Claro. Hosea. Y luego, cuando el tema de los espías, Moisés le cambió el nombre, le agregó una yud y pasó a llamarse Hosea, como el profeta, y pasó a llamarse Yehoshua. Y de ahí es donde apareció nuestro errado castellano Josué. Yehoshua debió haber sido un solo nombre en castellano, pero sacaron dos. Sacaron Josué por un lado y a alguien se le ocurrió poner Jesús por otro lado. Es el mismo nombre en hebreo. Lo interesante es que en el judaísmo se reconoce que este es un nombre simbólico. ¿Ya? Eso dice. ¿Me recuerdas el texto cuando le cambia el nombre? No me acuerdo. En Números, los espías, capítulo 13. Yo creo que, no sé si lo podemos revisar rápidamente. En Números 13 dice que él le cambió el nombre. Allí, en un versículo, nada más todo escondido. Creo que está que no se nota. En el Números 13, ahí lo dice, vamos a ver rápidamente. En el 16. Sí, por ahí tiene que estar. Sí, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés enviaron a hacer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yehoshua. Claro, ahí está. Ahí está. Está ahí como insignificante. Es un versículo. Sí, ahí, chiquitico. Se llamaba Josea y le puso Yehoshua. Y porque es que están diciendo que, porque pone aquí Josué. Es que en hebreo es Yehoshua. Así dice. Sí, pero me refiero. Los rabinos. Ellos creen que Que ese nombre es Josué- simbólico. No, que Josué él es. Simbólico. Es un nombre funcional, porque dice que Moisés lo llamó. O sea que le está poniendo un sobrenombre, digamos así. Su nombre original es Hosea,
y Moisés, por alguna razón espiritual o lo que sea, digo, no, tú te vas a llamar Yehoshua. Entonces Yehoshua es un nombre simbólico más que un nombre de pila. Y tiene toda la hermosa razón de haber entonces constituido un antecedente de lo que iba a ser Mashiach en el futuro. Por eso el escritor de la carta a los hebreos compara. Si el primer Yehoshua les hubiera dado la tierra, no estaría hablando luego de otro descanso. Pero el verdadero descanso le iba a dar el segundo Yehoshua. Así como hablamos del primer Adán y el postrer Adán, hablemos del primer Yehoshua y el postrer Yehoshua. ¿Ok? Entonces, ya en el capítulo 5 de esta lectura de hoy, vemos que efectivamente se produce otro hecho paralelo a Moisés, y es el hecho de que se parte el río Jordán. Vamos al 5.1, que la lectura iba hasta el 6.1, que es el grueso de la lectura de hoy. Y en esta lectura lo que vamos a comprobar son dos hechos importantísimos, que son paralelos a lo que pasó en Egipto. En Egipto se partió el mar, y ellos salieron y entraron en libertad. Aquí se parte el río y ellos salieron del exilio y entraron en la tierra a disfrutar de ella. Entonces eso es lo que dice, ¿no? Sucedió que cuando escucharon todos los reyes del amorreo que en el otro lado del Jordán, hacia el mar, ¿verdad? Y todos los reyes cananeos que estaban junto al mar, que hizo secar Hashem las aguas del Jordán a causa de los hijos de Israel, hasta que pasaron, dice que entonces se derritió el corazón de ellos y no hubo en ellos más que Ruach. No hubo más ellos Ruach, no quiere decir que se murieron, ¿eh? Aliento. Que se les salió el espíritu, no. Ánimo delante de los hijos de Israel. Entonces, en aquel tiempo dijo Hashem a Yehoshua: haz para ti espadas de sílex, de roca, y vuelve y circuncida a los hijos de Israel por segunda vez. Fíjate qué interesante. Claro, ahí lo explica. Resulta que cuando salieron de Egipto, todos los hombres de guerra estaban circuncidados, pero la mayoría de ellos quedó tendida en el desierto, y las generaciones que nacieron en el desierto, porque pasaron 40 años, comieron Pascua y no estaban circuncidados, ¿eh? Y ya cuando van a entrar a la tierra de Israel, entonces Dios dice: oye, circuncídalos. Y ya, eso es todo. Eso demuestra, como yo lo he explicado, que no estar circuncidado no es impedimento para comer Pesaj, sino que la expresión ningún incircunciso comerá de ella se refiere a aquel que tiene el estatus de Ben Nejar, y Ben Nejar, entiéndase, extranjero, desconocido, desasociado. Pero una persona que sí es cercana al Dios de Israel, no importa si no está circuncidada, lo hará después, pero no tiene impedimento para no comer Pesaj. ¿Ya? Eso que quede claro, porque aquí está el testimonio bíblico. No hubo problema, no hubo mortandad, no hubo nada en 40 años. Y comieron sin estar circuncidados. ¿Ya? ¿O qué se va a inventar alguien que no comieron la Pascua? Claro que sí la comieron en el desierto. Y ahí lo dice, ¿no? Mira lo que dice el versículo 5. Porque circuncidado estaba todo el pueblo que salió, y todo el pueblo que nació en el desierto, en el camino, al salir de Egipto, no estaban circuncidados. Ahí lo dice, ¿ya? Porque 40 años anduvieron los hijos de Israel en el desierto hasta acabarse todo aquel goy, hombres de guerra que salieron de Egipto y no habían escuchado la voz de Hashem, que había jurado a ellos de no mostrarles la tierra a la cual había jurado Hashem a sus padres que les había de dar, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos levantó en lugar de ellos y los circuncidó Yehoshua, porque eran incircuncisos. Arelim. Estaban incircuncisos y no habían sido circuncidados en el camino. Ahí está. Y comieron Pesaj. Clarísimo, ¿no? Que quede entonces entendido que no es impedimento, ¿verdad?, el no estar circuncidado. El principal impedimento para no comer Pesaj es un Ben Nejar. Entiéndase esa palabra, por favor. ¿Quién es un Ben Nejar? Una persona que no tiene ni quiere nada que ver con Dios. Ben Nejar. Esa es la restricción. ¿Es una sola o son dos?
Son dos, es Ben Nejar, un portador de desconocimiento, de estar extraño. Eso aparece en Éxodo capítulo 13, creo que es. Dejar Es donde dice que ningún extranjero comerá de ella. Éxodo 12. Sí, en el Éxodo, vamos a buscar en el 12 para terminar. Éxodo 12. Ahí lo dice, Kol Ben Nejar lo Yojalbo. Vamos a buscarlo. Dice, vamos a buscarlo acá en el capítulo 12. En el, dice, vamos a buscar, un momentico. Yo creo que es como el 13. 12. No, un segundo. Hombre, desconocido, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, pero es que quiero buscar el versículo exacto. Es extranjero. ¿Cuál tienes tú allá, hermano? 12:8. 12:9. No, el 9 no es. No. Yo lo voy a buscar aquí, no sé, yo sé que eso está más adelante. Cuando dice Kol Ben Nejar lo Yojalbo, vamos a buscarlo, a ver. Vamos a buscarlo, porque es importante ya terminar con eso. Aquí está, en el 43. En el 12:43. Vayomer Hashem el Moshe y Aarón. Y le dijo Hashem a Moshe y a Aarón: Zot hukat ha-Pasach. Esto es una norma infaltable de Pesach. ¿Ok? Kol Ben Nejar lo Yojalbo. Ningún Ben Nejar comerá de él. Que dice extraño. Un Ben Nejar, ¿qué es? Un Ben Nejar es una persona portadora de desconocimiento, es decir, una persona que ha venido heredando y que sostiene y mantiene el estar extraño, alejado, sin relación con Dios. Dime. El 45 sí te dice extranjero. Sí, pero ahora vas a ver. Es que es distinto, ¿no? Por eso es que quiero que diferenciemos las palabras. ¿Ah? Ben Nejar es lo que sale en la primera norma. Esto hace diferencia entre el concepto extranjero y Sí. esta la aplica extraño. Es correcto, dice Kol Ebedish Miknat Kesef Umaltao Tov Yojalbo. Toshav Esahir lo Yojalbo, dice. El 45 dice un Toshav. Y un sahir. Un Toshav y un Sahir. Ya se acuerdan que yo lo expliqué aquí. Claro. Sí. Un Toshav y un Sahir no comerán en él. O sea que te está diciendo que Ben Nejar puede ser una persona que es Toshav. ¿Qué es un Toshav? Un residente, vecino incrédulo. Para que quede claro y práctico. Vecino incrédulo. Y un Sahir es una persona, un contratista, jornalero, incrédulo. Oye, que este trabajó conmigo todo el día aquí y se quedó. Trabaja conmigo, él no es de aquí, pero se quedó a dormir aquí. Lo siento, no puede comer. Es incrédulo. ¿Ya? Es incrédulo. No lo puedes invitar. ¿Ok? Si ya no le predicaste todo el tiempo desde que llegó, en ese día, oye, que te invito para que comas. No, no, no. Ay, que de pronto ahí conoce al Señor. No. Es que aquí lo está diciendo. Norma infaltable. Norma infaltable. No podemos estar invitando a cualquiera aquí a última hora. ¿Ya? Se tiene que por lo menos presentar con la cédula. ¿Ve? Yo soy creyente. ¿Ya? Yo me he apartado de la idolatría, de la inmoralidad sexual, del homicidio. Vengo estudiando la escritura. Soy temeroso de Dios. Hombre, bienvenido. Como Cornelio. Claro, como Cornelio, por ejemplo. Cornelio no se había circuncidado. No se había convertido todavía al judaísmo. Y era una persona que podía comer pesas perfectamente. Ese es el concepto claro que se debe tener. Un Ben Nejar puede ser un Toshav o un Sahir, es decir, personas muy cercanas a ti, pero que son Ben Nejar. ¿Pero qué es Ben Nejar? Significa portador de extraño, así, literalmente. Ben es hijo, pero lo va a entender como hijo. Portador de, ¿ok? Portador de extraño, de cosa extraña, de mantener un estatus extraño con Dios, desconocido con Dios, que no tienes comunión con Dios. Eso es lo que es Nejar. ¿Ok? Y el aparece el 48. ¿Cómo? El 48 que aparece como forastero. Entonces el 48 dice: y cuando muere contigo un ger, por entiéndase prosélito, de asá pesach la Hashem y moldo kol zahar,
y luego termina, pero ninguna persona incircuncisa comerá en él. Entonces entiéndase incircunciso sinónimo de ben nejar. ¿Cómo se llama un incircunciso? Un harel. ¿Qué es un harel? ¿Será que el que no está circuncidado o el que es un ben nejar? Le voy a explicar por qué y por qué. Es como confuso la cosa. Le voy a explicar por qué. Resulta, y debe quedar claro, que no solo los hebreos practicaban la circuncisión, los egipcios practicaban la circuncisión. Así que la clave no es estar circuncidado. Tú podías ser egipcio, podías estar circuncidado, pero eras un ben nejar, eras un extraño, nada que ver. Eras un nada que ver. Y estabas circuncidado. Así pasa hoy. A ver, ¿será que un judío ortodoxo que está circuncidado y todo puede comer pesas con nosotros? No. Jamás. No puede. Él, con respecto a Mashiach, es un ben nejar. Porque no cree. Es incrédulo. Fíjate tú, eso hay que tenerlo. Lo pongo así de plano en blanco y negro para que se sepa. Porque de repente, ay, que judío, entonces, no, es que él es incrédulo con respecto a nuestro Señor. Que ellos lo celebran ya en su mundo con él, eso es otra cosa. Pero no podemos dejarnos como confundir o seducir. Confundir el Pesach judío con el Pesach correcto, del Señor. el Pesach bíblico y en ahora con la sangre de Mashiach. Porque es que él pisotea la sangre de Mashiach. Claro. Es claro. Él, con todo y que está circuncidado, es ben nejar con respecto a nosotros. Así que quede claro, y no estoy desechando a los hermanos judíos ni nada, sino que tenemos que tener todos los escenarios claros. Si ya hablamos del vecino secular incrédulo y del jornalero secular incrédulo, tenemos que hablar del judío que no es incrédulo, que no es creyente en Mashiach. También al judío primeramente y después al griego, ¿cierto? Entonces eso va para todo. Bueno, hermano, entonces ya al final vemos que Josué ordena circuncidar a toda esa población que salió del desierto y finalmente pues termina el relato de Josué en el capítulo 5 al final con la captura de Jericó. ¿De acuerdo? Entonces es allí, vamos a leer por ejemplo al final lo que dice aquí el versículo 10. Y acamparon los hijos de Israel en Gilgal, donde circuncidaron, hicieron Pesach en el día 14 para el mes, es decir, lo degollaron. En la tarde del 14 lo degollaron, en los vados de Jericó. Y comieron, habiendo pasado la tierra, al día siguiente de Pesach, ¿con qué? Matzot, o sea, el 15. Becalui, que es el grano fino, en este mismo día, que es el 15. Y cesó el maná al día siguiente de ellos comer, habiendo pasado la tierra, y no hubo más para los hijos de Israel maná, y comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Fin de la historia. Entonces, bueno, hermanos, con esto hemos llegado al final de este día de hoy. Espero que haya quedado más claro todo. Díganme. Una pregunta. El hecho de que todos estos acontecimientos están como, no sé si sea la palabra correcta, rebuscados. Ajá. desde la destrucción De Sodoma y Gomorra. ¿cierto? Sí. No sé si que otro acontecimiento también en la de En una próxima estudiamos una Haggadah. De pronto el otro Shabbat podemos traerle una Haggadah y estudiar los otros eventos que se relacionan y los analizamos, porque hay otro evento también que tiene que ver con Ezequiel, el profeta Ezequiel, y hay otro más que no me acuerdo. Yo sé que Senaquerib está relacionado y creo que otro con Ezequiel. todo eso podría decirse que ocurrieron en una fiesta de Para esta época. para esta época. Claro. Pero cuando los amigos no se habían entregado todavía. No se había dado el mandamiento, O sea, pero evoca, es como una coincidencia, llamamos así. una coincidencia. Claro, en el tiempo. Son eventos hilados en el tiempo bajo una misma época. O sea, lo que nos termina diciendo en última, que los moed o las citas son un anuncio de la obra precursora o Claro. redentora
de Mashiach, porque yo vengo entendiendo la fiesta, ¿sí? ¿Para qué hacemos fiesta? O sea, ¿qué proclamamos en esta fiesta? Una conmemoración. La redención, ¿verdad? Claro, una conmemoración. Una conmemoración. Es la historia en una sola línea de eventos que nos vienen diciendo, creó un mundo para ponerte ahí, pero yo voy a derrotar. Así es. ¿Cierto? Y cada tanto tiempo en la historia ha ido destruyendo las tinieblas. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a terminar. Vamos a ver gracias al Señor. Vamos a despedirnos acá de los hermanos que alcanzaron a asistir. Saludos a todos por allá. Shalom, Shabbat. Shalom, Leitraot. Muy bien, hermano. Quedó claro hoy más que otros días. Bueno, shalom.